podamos comprender el mensaje, discernirlo y aplicarlo en nuestra vida. Rogamos por aquellos que están por unirse a esta reunión de enseñanza y dejamos abierto el espacio en el nombre de nuestro Maestro y Guía Jesús. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Y bueno, les damos las buenas noches a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen semana a semana como Camino de Amor a través de Facebook y a través de Zoom. Bueno, vamos a tratar un tema que todos, estoy seguro, desde pequeñitos hemos escuchado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pórtate bien, niño, porque si te portas mal, vas a ir al infierno. Y tú sabes, el infierno, ahí se queman los malos y se queman para siempre, están quemándose, ¿no? Hemos escuchado eso, o también lo otro, ¿no? Eh, los que se portan bien van al cielo y los que se portan mal van al infierno. Y ambas situaciones no las explican nunca, pero nos dan una idea de que el infierno es un lugar donde hay sufrimiento. Más aún, nos grafican fuego, ¿no? Fuego. Y el fuego imaginado pues en el sufrimiento más terrible que un ser puede resistir, es las temperaturas exageradas que tenemos en el fuego, ¿no? Y el cielo también, ¿no? Nos dicen que también es eterno, pero que no hay, digamos, una explicación acerca de qué cosa se hace en el cielo tampoco, ¿no? Es como, bueno, vas a ir al cielo, pero ¿qué se hace ahí, no? ¿Cuál es no hay una explicación tampoco. Bueno, entonces vamos a tratar de un poco de esclarecer este tema de las condenas eternas. O sea, te vas al infierno si te portas mal y te vas para siempre. ¿Es cierto eso? ¿Será cierto? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Vamos a tratar de un poco de juntos, hacer un poco de filosofía y razonamiento lógico esta noche y vamos a sacar unas interesantes conclusiones. A ver, en principio hablaremos un poco del origen de esta creencia en las condenas eternas, ¿no? Del infierno y todo eso. Eh, Debió haber aparecido en algún momento alguien, debió haber algún origen para creer en esto, porque hasta ahora perdura esa creencia en las condenas eternas, ¿no? Aunque en términos prácticos, solamente aplicando sentido común, no admitiríamos, pues, creer en la eternidad de las penas, ¿no? Solamente con sentido común, sin tener en cuenta algún razonamiento más lógico, ¿no? Simplemente el sentido común nos lleva a no aceptar esta creencia en la eternidad de las penas. Pero todos sabemos que el sentido común no es el más común de los sentidos, ¿no? Entonces, suponemos que hay muchísima gente que todavía no sabe explicarlo o tiene cierta duda o parcialmente cree en este tema, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar. Igual, hay personas que creen todavía que existe un infierno. Existe un infierno, un lugar material, ¿no? Un lugar material donde hay fuego, pues, ¿no? Fuego eterno. Ahora, debe tener un presupuesto bien alto esto para mantener encendido un fuego. ¿Con qué será? Pues, ¿no? ¿Con gas o con electricidad? ¿O cómo será el mantener un fuego eterno, ¿no? Debe ser bien costoso también, ¿no? Aunque sabemos que eso no tiene mucho sentido, ¿no? El sentido inicial fue meterle miedo a la persona, ¿no? Atemorizar al hombre que estaba poco adelantado intelectual y moralmente para frenar los excesos que cometía.
¿no? O sea, el hombre mientras menos adelantado es, más tiende a los placeres materiales, los placeres básicos, digamos, del cuerpo, ¿no? Entonces, si a esas personas que aún mantenían un cierto atraso intelectual y moral, le hablas de penas morales, no iban a entenderlo, ¿no? Y si le hablas de penas temporales, peor todavía, ¿no? Entonces, temporales quiere decir que no son para siempre, ¿no? Que tienen como una condena a una cárcel, por ejemplo, ¿no? Te vas a la cárcel por haber robado el bolso a una señora, pero no te vas a ir para siempre por haber hecho eso, ¿no? Te vas pues por, no sé, 1 año, 2 años de repente, ¿no? Entonces, pero igual, a esas personas que antes, en el pasado, no tenían todavía ese desarrollo moral e intelectual, se les atemorizaba con estas penas eternas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había pues ese desarrollo que les permitía diferenciar adecuadamente entre el bien y el mal, ni tampoco situaciones que podían ser atenuantes o agravantes de la falta, ¿no? Porque no todas las faltas son iguales, ¿no? No es igual, digamos, un asesinato premeditado, con alevosía y ventaja, que un asesinato dado por condiciones fortuitas, para salvar la vida de alguien muy querido, ¿no? Si veo a alguien que está intentando asesinar a un hijo mío y no tengo otra alternativa que atacarlo para evitar la muerte de mi hijo, eso es diferente a que yo haya premeditado una muerte, ¿no es cierto? Esos son atenuantes o agravantes. La falta es la misma, se cometió un asesinato, pero hay atenuantes y agravantes. El agravante es la premeditación, por ejemplo, o el atenuante es el hecho de que en ningún momento pensé asesinar a esa persona y que el hecho de que amenazara la vida de un ser querido, gatillaron esa acción violenta de parte mía, ¿no? Entonces, hay una cosa que es interesante. El hombre, mientras más primitivo es, más materialista. ¿En qué sentido? En que todo lo ve más circunscrito a lo que es materia, ¿no? A lo que es corporal, materia, no hay pensamientos elevados en cuanto a espiritualidad, ¿no? Mientras más primitivo, más materialista. Se preocupa de las cosas básicas, ¿no? Básicas, ¿no? Comida, refugiarse, reproducirse, qué sé yo. Entonces, a una persona que está todavía en esta etapa de primitiva, la idea que pueda tener de Dios no es muy depurada ni muy elevada, porque ni siquiera tiene idea de lo que es la parte espiritual, ¿no es cierto?, del alma. Entonces, a Dios lo trata de asimilar a su propia naturaleza, ¿no? A la propia naturaleza. Sin embargo, dándole, por ejemplo, atributos, en esa época todo era pelea, se peleaban en la antigüedad, un pueblo contra otro pueblo, simplemente por temas normalmente materiales, porque en esa tierra es más rica, vamos a quitársela a los otros. Y los otros no querían que se la quiten y entraban a la fuerza, ¿no es cierto? Peleas por recursos normalmente, ¿no? Entonces, veían a Dios como que era pues así como ellos, pero superior, ¿no? Un guerrero que nadie lo podía vencer, un guerrero implacable, un guerrero castigador. Así veían a Dios. Entonces, y viene en contraposición pues la doctrina de Jesús, que era una doctrina espiritual, de amor, de caridad, ¿no? Entonces, imagínense en la época antigua, antes, mucho antes de Jesús, que se les hubiese tratado de transmitir estas enseñanzas de Jesús a esas personas más rudas, más primitivas. No hubieran entendido nada, ni hubiesen tenido eco, porque la gente era muy ruda, sus costumbres y sus pasiones eran muy básicas, ¿no? Entonces, el tema espiritual este,
hubiese pasado, pues, ni caso lo hubiesen hecho, ¿no? Ni caso, no hubiesen tenido ningún tipo de eco, ¿no? Es ahí que tiene sentido la ley mosaica, ¿no? La ley mosaica era una ley impuesta por Moisés, donde los castigos eran bien duros. Aquellos que se apartaban de los mandamientos o de las... Era un código, todo un libro donde había pues toda eh, la reglamentación, se puede decir, de esta ley, donde los castigos que se aplicaban eran durísimos. Ahora, tuvo sentido pues porque la gente también era ruda, era media salvajita, ¿no? Entonces había que controlarla de alguna manera, ¿no? Después ya vino, cuando vino Jesús, ya incluso vino a enseñar este tipo de cosas sumamente elevadas, ¿no? Como por ejemplo, ámense los unos a los otros y háganle el bien a los que les odian. Imagínense eso en la época de Moisés. Está loco, pues, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle el bien a aquel a mi enemigo, ¿no? Porque era pues la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente antes, ¿no? Entonces, y Jesús viene a revolucionar ese concepto, ¿no? Nos hace expandir la visión hacia el prójimo, cubriendo a todo el prójimo, no solamente a los que nos quieren o a los que nosotros queremos, sino incluso a los que no nos quieren. Entonces, ya es una visión más elevada, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿significa eso que Dios habría creado almas más adelantadas en tiempo de José, de Jesús, que en tiempo de Moisés? Porque estamos diciendo que en tiempo de Moisés eran más primitivos, más rudos, más básicas las personas, y en tiempo de Jesús ya eran un poquito más elevadas, aceptaban los conceptos de espiritualidad, del alma y todo eso, ¿no? Entonces quiere decir que la gente, las almas de ese entonces de Jesús eran más elevadas que las de Moisés. ¿Quiere decir eso? Definitivamente no, pues, ¿no? Porque si no significaría que las almas antiguas tendrían el destino de permanecer eternamente primitivas e ignorantes. ¿No es cierto? Significa eso. Si es que en la época de Jesús ya evolucionaron, pero son otras almas, entonces quiere decir que las almas de la época de Moisés ahí se quedaron, en ese estadio. Significaría eso, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, ahora, Jesús no dijo todo, sino dijo algunas cosas más para que la gente lo pueda entender, pero algunas cosas no las dijo porque no lo iban a entender, ¿no? Si hasta ahora no entendemos todo el mensaje de Jesús, imagínense en esa época, ¿no? Y él decía, pues, ¿no? Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero no las comprenderían. Por eso les hablo en parábolas. ¿Qué cosas eran las parábolas? Las parábolas eran historias, cuentos, que él acondicionaba a cosas que la gente en su vida cotidiana entendía, ¿no? Hablaba de cosas, narraciones que eran de fácil entendimiento, ¿no? Y con enseñanzas, siempre enseñanzas morales, ¿no? Enseñó los deberes, ¿no? De la caridad, el amor al prójimo, en lugar del odio y la venganza, y la negación en lugar del egoísmo, ¿no? En la época de Moisés era, pues, si tu enemigo te hace daño, tú también tienes que hacerle daño, pero ojo, en la misma magnitud, ¿eh? Si él viene y te mata una vaca, tú también tienes que ir y matarle una vaca, no puedes matarle dos, tienes que matarle también una vaca. O sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso es lo que enseñó en esa época la ley mosaica, ¿no? Poco para controlar los excesos, ¿no? En cambio, en la época de Jesús ya la cosa era diferente. Entonces, sin embargo,
él no podía decirles, no, oye, no, tranquilos muchachos, el infierno eterno no existe. No podía decir eso. No podía decir eso porque todavía tenía que incentivar el deber en las personas, el deber a mejorar, el amor, la caridad y todo eso, ¿no? Entonces él no podía decirles, no, el infierno no existe, no, el infierno eterno no existe, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Acuérdense que Jesús siempre estaba rodeado de personas del pueblo. Y las personas del pueblo eran las personas que tenían, las más sencillas, las que no tenían acceso a la educación, a la cultura, como las sectas, ¿no? Las sectas judías, que ellos sí eran más preparados, ¿no? En la ley, como decían, ¿no? En la parte religiosa, en la parte filosófica. No, el pueblo era sencillo, ¿no? No sabían ni escribir ni leer, ¿no? Por ahí el que escribiera eran los escribas, ¿se acuerdan? Los escribas son los que sabían escribir, eran contados, no eran muchos, ¿no? Entonces, estas personas eran poco ilustradas. Entonces, él tenía que tener la palabra sencilla, de fácil entendimiento y eh, que quede claro los deberes que el ser humano tenía que cumplir, ¿no? Entonces, sin darles detalles, simplemente les enseñó la ley de causa y efecto, pero de una manera sencilla, ¿no? Oponiendo un castigo al premio, y punto, nada más, ¿no? No dio detalles, porque no era el momento todavía. Entre comillas, los amenazó a los tercos rebeldes en el mal con echarlos a la gehenna. A la gehenna algunos lo traducen como el infierno, pero no el infierno, la gehenna es donde la gente botaba la basura, ¿no? Así como ahora toda la basura, los desperdicios de las casas la llevan a unos lugares donde son como unos colectores, ¿no es cierto? Donde ya procesan la basura o etcétera. Algo así era esto, ¿no? El basurero de la ciudad era la gehenna. Todo el mundo iba a ese lugar y botaba la basura, ¿no? Entonces, los amenazaba, le decía, pues de esa manera, para que entiendan, ¿no? Te voy a botar a la gehenna si te portas mal, o sea, te voy a tirar a la basura, una cosa así. Pero esto era algo metafórico, pues no era real, pues no iba a botar a un ser humano a la basura, ¿no? Porque él decía, ¿no? Señor, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos han ofendido, ¿sí? Enseñó eso, ¿no? Enseñó a perdonar, ¿no? Para que seamos tolerantes, ¿no? Entender que somos imperfectos y que al ser imperfectos podemos equivocarnos y nuestro prójimo igual, ¿no? Entonces tenemos que perdonar, porque necesitaremos de perdón también en algún momento. Entonces, había una situación, pues todavía no había el conocimiento profundo de lo que era la parte espiritual, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, ¿no? En nuestra actual sociedad, si de todas las personas, hay muchos que no creen que existe el espíritu en el ser humano, ¿no? No existe el alma. Hay otros que sí creen, pero creen mal, no tienen detalles, no saben bien cómo es eso. Y no tienen la claridad. Sí creen, pero no saben explicar más, ¿no? Y así, ¿no? Imagínense en esa época, ¿no? Tenían una noción de que había algo más que el cuerpo, pero algo muy confuso todavía, ¿no? Y la parte del conocimiento del infierno estaba muy difundido entre ellos, porque acuérdense que el pueblo judío traía desde hace años los conceptos de las religiones paganas, ¿no? De Grecia, Roma, de Egipto inclusive, ¿no? El tema del infierno era muy popular era ahí. Pero era un infierno
más terrible todavía el que se difundió acá. Y la mayoría de personas está sometida a la ley del terrible Jehová, ¿no? En el Antiguo Testamento se refiere a Jehová, ahí hay una referencia a Jehová. Y lo pongo ahí entre comillas, terrible, porque era la versión del Dios ese que detallamos al comienzo, ¿no? Era el Dios castigador, el Dios invencible, el Dios que te ayudaba a que venzas a tu enemigo, ¿no? Y el enemigo, siendo el prójimo también, te ayudaba para que lo mates, ¿no? Entonces, ahí hay unas incoherencias, pero bueno. Entonces, pero la gente creía en eso, ¿no? Creía. Y Jesús, sin embargo, tenía claro de que el progreso iba a continuar, que a través del tiempo las mentes se iban a esclarecer, ¿no? Y los hombres se iban a iluminar sobre estas cosas, ¿no? Pero no era el momento de imponerles un conocimiento diferente, ¿no? Había cosas sí esenciales que tenían que transmitirles, ¿no? Y veamos que con el tema de las penas irrevocables, queda ya de lado lo que es el arrepentimiento, ¿no? Imagínense, ¿no? Ya, yo soy un gran pecador, entonces me merezco el infierno, me voy al infierno. Entonces, que yo me arrepienta en el infierno ya no sirve para nada, ¿no? Porque ya estoy en el infierno y el infierno es para siempre. Entonces, si me arrepiento, es inútil. Es inútil que me arrepienta porque ya tengo algo irrevocable, ¿no? Entonces, algo medio extraño, ¿no? Contraproducente. Por otro lado, Jesús no hablaba de un Dios castigador, de un terrible Dios, ¿no? Sino hablaba de un Dios piadoso, misericordioso y bueno, ¿no? Entonces tratando de ilustrar a las personas, ¿no? Enseñarles lo que realmente más se asimila a Dios y no la creencia antigua que tenían, ¿no? Por otro lado, Jesús nunca condenó a nadie para siempre. Nunca lo condenó. Nunca. Acuérdense de todos los, las mujeres que se acercaban a él, algunas eran eh, prostitutas y eso, él no las condenaba, y menos para siempre, ¿no? Al contrario, las alentaba a salir de esa situación triste y entrar en cambiar sus vidas, ¿no? Entonces, las religiones primitivas tenían dioses guerreros que comandaban sus ejércitos. ¿Por qué? Porque su mente no les daba para más, pues, mente muy materialista, entonces extendían su visión de Dios hacia sus propias necesidades, a su propia realidad material, ¿no? Entonces sus dioses, como ellos eran guerreros, sus dioses eran también guerreros, pero eran dioses porque eran más fuertes, eran invencibles, eran implacables, ¿no? ¿Sí? Entonces, Jehová de los hebreos, por ejemplo, les daba medios para exterminar a sus enemigos, ¿no? O sea, por eso era el Dios Jehová, que les daba el poder para poder ellos vencer a los enemigos del pueblo, ¿no? Y lo honraba para tenerlo tranquilo y a su favor con sacrificios de animales y también de gente. Sacrificaban personas o animales para en ofrendas a este Dios, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, los judíos abolieron los sacrificios humanos. Dijeron, no, ya está bien las ovejitas, pero las personas no van a matar a otras personas. Entonces dijeron, no, ni más. Pero honraban al Creador quemando a los llamados herejes. Así es como a través de la historia, hasta la Edad Media, se ven como mandan a la hoguera a gente que simplemente porque pensaba diferente, nada más. Más aún, se cometieron masacres en nombre de Dios, las cruzadas, por ejemplo, muchas veces por causas anticristianas e injustas, ¿sí? O sea, ahí vienen las contradicciones, pero
no contradicciones de Dios, sino contradicciones de los hombres, que interpretan o establecen las leyes divinas a su interés propio, ¿no? Bueno, entonces, habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ver cuáles son los argumentos a favor de las penas eternas. Y vamos a después a refutar estos argumentos, ¿ya? Entonces, estos argumentos establecen que sí, que existe el infierno, los castigos y son eternos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son sus argumentos. Hay que entenderlos para poder refutarlos. Parten de una premisa. La gravedad de la ofensa es proporcional a la condición del ofendido. Vamos a explicar qué significa esto. Ofender a un soberano es más grave que ofender a un X cualquiera. Por lo tanto, el castigo es más severo. O sea, no es igual que yo ofenda a un soldado que ofenda al general del ejército, digamos. O sea, que ofenda al portero, que ofenda al gerente general, según esta frase que hay acá, ¿no? Entonces, por otro lado, Dios es más que un soberano. Dios es infinito. ¿Ok? Entonces, la gravedad de la ofensa es proporcional a la condición del ofendido. El ofendido, mientras más alto sea su rango, es más fuerte la ofensa, ¿no? Entonces, la ofensa hacia Dios es infinita y se debe tener, por lo tanto, un castigo infinito o eterno, ¿no? Lo que es lo mismo, un castigo eterno. Entonces, como Dios es infinito, la ofensa a Dios también es infinita y por lo tanto se merece un castigo infinito. Es los argumentos que nos dan. Vamos a refutar eso. Pero partamos de una premisa. Dios tiene estos atributos. Dios es único, porque hay un solo Dios. No hay varios dioses, hay uno solo. Por eso dice Dios es único. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia de opinión. Hoy día está bien, tranquilo y mañana está molesto. Pasado está triste. No, Él es inmutable, no cambia. Es inmaterial. Ninguna de las cosas materiales lo afecta. O sea, Él no cambia porque es inmaterial. Los fenómenos, la electricidad, el viento, el frío, el calor no lo afectan. Es inmaterial. Es todopoderoso. No hay una fuerza superior a Él en todo el universo, todo el infinito. Y esto es muy importante. Es soberanamente justo y bueno. No es solamente justo y bueno, es soberanamente justo y bueno. Infinito en todas sus demás perfecciones. Esa es una definición de Dios en base a todas, no una definición, sino una enumeración de algunos de sus atributos. ¿Sí? Infinito en todas sus perfecciones. Soberanamente justo y bueno. Eso no se olviden. En realidad no se olviden nunca, por favor. Después van a ver por qué. A ver, el hombre es limitado, somos imperfectos. El hombre es limitado en sus virtudes y conocimientos y solo produce cosas limitadas. El hombre no produce cosas infinitas, solamente cosas limitadas porque somos limitados, ¿cierto? Entonces, pero vamos a admitir que una ofensa temporal hacia Dios pudiese, cosa que no es, pero pudiese ser infinita. Entonces Dios, con un castigo infinito, sería infinitamente vengativo, ¿cierto? Entonces, si es infinitamente vengativo, no sería infinitamente bueno y misericordioso, y tampoco perfecto. Por lo tanto, no sería Dios. ¿Quedó claro, no es cierto?
Por otro lado, dicen que si el pecador se arrepiente antes de morir, recibirá la misericordia de Dios, ¿no? Y ahí viene lo que se llama esto, la unción de los enfermos, la extrema unción, algo así, ¿no? Que dice que el Dios perdona si el pecador se arrepiente antes de morir, ¿no? Antes de morir va a recibir la misericordia de Dios. Pero ahí viene un cuestionamiento, ¿no? Pero si Dios es misericordioso con el alma antes de dejar el cuerpo, ¿por qué no lo sería con el que se arrepiente después de su muerte? El alma es la misma, sino que en un caso está encarnada y en el otro no, ¿cierto? Es la misma. ¿Por qué Dios no lo perdonaría después o le diera la oportunidad después de su muerte? Si la bondad y la misericordia de Dios están restringidas a un tiempo dado, antes de la muerte, no son infinitas entonces. Y Dios, por lo tanto, no sería infinitamente bueno. ¿Se dan cuenta cómo estas refutaciones van demostrando que cualquier cosa, en contrario, niega la infinitud de Dios, ¿no? Niega sus atributos, ¿no? Entonces, Dios es soberanamente justo, siempre. Entonces, la soberana justicia no es, por definición, ni la más inexorable, ni la que deja faltas impunes, ¿no? O sea, a ver, la justicia divina, la soberana justicia, no es aquella inexorable, suena a persecución, ¿no? Que te persigue por lo que hayas hecho hasta donde dé lugar, ¿no? Pero tampoco es la otra, que se relaja y dice, ah, ya, bueno, a este sí le paso por alto y al otro no, ¿no? O sea, hace selectividad, tampoco es así, ¿no? Pero la soberana justicia es aquella que lleva la cuenta más rigurosa del bien y del mal y recompensa o castiga en una proporción equitativa, equitativa. ¿Sí? Como el ejemplo que dábamos, ¿no? De aquel que comete un asesinato en defensa propia, que es diferente al que lo hace con premeditación, alevosía y planeamiento. Y se ensaña con la otra persona, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Entonces, sin embargo, nada queda fuera de en los registros que cada uno de nosotros tenemos ante Dios, ¿no? O sea, todas las cosas que hacemos tienen una consecuencia, buena o no tan buena, ¿no? Entonces, recibiremos la recompensa o castigo en una proporción equitativa, ¿no? Pero si por el contrario la condena es irrevocable, o sea, infinita para siempre, el arrepentimiento ya no serviría para nada y la persona persistiría en el mal, ¿no? Si me arrepiento no sirve para nada, entonces sigo en el mal, ¿no? Perrechinado y rebelde en el mal porque mi arrepentimiento no va a tener sentido. Entonces, en ese caso, Dios lo obligaría a sufrir y permanecer en el mal para siempre. Y eso no es ni justo ni bueno. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos negando, pues, la soberana justicia y la bondad de Dios, ¿no? Otro punto, miren. Si Dios es infinito en todo, debe conocerlo todo, ¿cierto? Pasado y futuro, porque Dios es infinito. Entonces debe conocerlo ya, pasado y futuro. Al crear un alma, sabría si esa persona, esa alma, ese espíritu va a cometer una falta grave que merezca una condena eterna, ¿no? Él ya lo sabría. Si no lo sabía, entonces su sabiduría de Dios no es infinita, entonces no es Dios. Simplemente si no lo sabía, porque Dios debería poder saberlo. Y si lo sabía, entonces, ¿qué pasó? Creó voluntariamente a un ser que está destinado a tormentos eternos,
entonces Dios no sería bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, el aseverar que las condenas son eternas lleva a contradecir la bondad y la justicia divina, ¿no? Y a negar la existencia de un Dios bueno y justo. Entonces, la doctrina de las penas eternas absolutas conduce a la negación o disminución, en el mejor de los casos, de alguno de los atributos de Dios, lo cual no es coherente con la perfección infinita de nuestro Creador, ¿sí? Estamos juntos haciendo filosofía y lógica y estamos llegando a conclusiones que son evidentes, ¿no? Entonces concluimos que si Dios es perfecto, las condenas eternas no existen. Entonces, estemos tranquilos todos por ese lado. Si hay alguien que tiene todavía el temor del infierno y que piensa remotamente que se va a quemar en el infierno, ahora no sé cómo nos vamos a quemar, pues si ya no somos materia, el fuego supuestamente quema a la materia, al cuerpo, pero ya no tenemos cuerpo, entonces no se entiende bien esa parte, ¿no? Pero bueno, antes lo creían, hasta ahora creo. Entonces, si existen las condenas eternas, Dios no sería perfecto. Quedó claro ese punto. Sin embargo, insisten con otros argumentos. A ver, hay otro argumento más. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa dice este argumento? A ver, dice, si la recompensa concedida a los buenos es eterna, el cielo es eterno, entonces debe tener por contraposición un castigo eterno a los que no son buenos, ¿no? O sea, si los buenos se van al cielo para siempre, entonces los que no son buenos se van al infierno y también para siempre. La pregunta que salta es, ¿sería justo hacer proporcional el castigo a la recompensa? En principio ya nos entra una duda, ¿no? Nos entra una duda ahí. Vamos a refutar. A ver, planteamos la pregunta. ¿Dios cuando crea un espíritu es para que sea dichoso o para que sea desgraciado? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? La dicha debe ser el objetivo. Si no, Dios no sería bueno, pues está creando espíritus para que sean atormentados y desgraciados. No es así, ¿no? Entonces, Dios crea espíritus para que su destino final sea la felicidad, la dicha, porque está acorde con su bondad. Sin embargo, hay un detalle. El alma consigue la dicha por su propio mérito. Nadie se la regala, por su propio mérito. Igual que las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Iremos mejorando espiritualmente por nuestro esfuerzo. Nadie nos crea iluminados de frente, ¿no? Y la eternidad de la dicha es consecuencia de la inmortalidad del alma. O sea, somos espíritus inmortales. Por eso esa dicha se da también infinita, ¿no? Será infinita. Esa dicha eterna es consecuencia de que somos inmortales. Entonces, y tengamos claro esto, ¿no? Porque hay muchos que creen en los ángeles, en esas cosas que dicen que los ángeles son espíritus diferentes, ¿no? Espíritus que Dios, otra raza de espíritus que Dios crea con una perfección, ¿no? O sea, los llamados ángeles no son más que espíritus de la humanidad, de los hombres, que ya han alcanzado un nivel evolutivo elevado, pero en base a su propio esfuerzo. Dios no les regala a nadie la perfección. La ganamos todos en base a nuestro propio esfuerzo y nuestro libre albedrío. Dios no crea las almas perfectas, sino susceptibles de llegar a serlo en base a sus luchas contra sus malas pasiones. No es fácil, pues. No es fácil. Todos tenemos partes oscuras, imperfecciones que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, de nosotros depende esforzarnos en superar estas cosas negativas, ¿no?
pero no somos perfectos. Entonces podemos cometer faltas por nuestra debilidad natural, ¿no? Somos encarnados todavía, ¿no? Somos encarnados, podemos cometer errores. ¿Quién no comete errores? Entonces, el castigo, según la ley, la justicia divina, tiene un objetivo. El objetivo es hacer que aquel que recibe el castigo, entre comillas, porque no me gusta esta palabra ni pecado ni castigo, porque nos da una idea de un Dios castigador, y Dios no castiga. El que se castiga es uno mismo, ¿no? Por salirse de la línea del camino del bien, ¿no? Entonces, el castigo que sufre es por haber obrado mal y debe dar por resultado la vuelta al camino del bien, ¿no? Entonces, las equivocaciones nos alejan de las leyes del camino del bien. Y esas equivocaciones, hay solamente dos formas, ¿no? Una es pagar esos errores con amor o con dolor, ¿cierto? Entonces, de nosotros depende escogerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el castigo fuera eterno? Entonces, el deseo de mejorar, de arrepentirte, de cambiar, ya no aparecería. Entonces, la finalidad de la creación no se alcanzaría, ya que habría seres que están marcados para la dicha y otros para la desgracia de manera infinita. Entonces, hay una dualidad ahí, ¿no? Algunos felices y otros desgraciados y para siempre. Y dijimos que la finalidad de la creación de los espíritus es darles la posibilidad de la dicha y la perfección, ¿no? Entonces acá no se estaría cumpliendo. Sin embargo, la realidad es que si un alma se arrepiente, todos tienen derecho a arrepentirse, ¿no? Al arrepentirse puede llegar a ser un alma buena, digamos, ¿no? Y aspirar a la dicha. ¿No? Y aspirar a la dicha, a la felicidad. ¿Y qué pasaría si Dios se lo niega? Ya no sería justo, ¿no? Porque sí, bien me he arrepentido, me equivoqué. Claro, pues somos imperfectos, podemos equivocarnos, pero ya me di cuenta que me equivoqué y quiero enmendar mi error. Y Dios te lo niega. Entonces Dios sería injusto, pues, ¿no? Entonces, el objetivo final de la creación es el bien, ¿no? Y por tanto, la felicidad eterna. Ese es el objetivo de la creación. Y cada uno de nosotros vamos a llegar a eso, a la felicidad y a la dicha eterna. Vamos a llegar. ¿Cuándo? Ya depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Algunos iremos caminando, otros irán corriendo, otros irán volando, ya cada uno a su ritmo, ¿no? Pero sabemos así que tenemos que ir para adelante y cada uno empujando con sus mejores esfuerzos, su mejor voluntad, su perseverancia, ¿no? El castigo en todo caso es un medio para retornar al bien, ¿no? Y el castigo en todo caso es temporal, siempre es temporal. No existen los castigos eternos. Siempre estas penas, estos castigos, esta condena, lo que sea, son temporales. Experiencias dolorosas, llamémoslos así, si gustan, ¿no? Deben ser temporales. Y el dolor no es físico, sino es el dolor que más duele. ¿Cuál es? El dolor moral, ¿no? No se puede castigar eternamente a quien tiene el deseo y la voluntad de hacer el bien. Definitivamente, ¿no? Sería un absurdo, una locura negarle a alguien la posibilidad de hacer el bien. Y todavía hay uno más, el último argumento, vamos a ver. El temor al castigo eterno es un freno, dice. Si se quita ese freno, el hombre, no temiendo a nada, se entregará a todos los excesos. Y eso yo lo he escuchado también antes, ¿eh?
con referencia a la reencarnación, ¿no? Dice, no, pero si saben que van a reencarnar, entonces se dedican a los excesos ahorita porque saben que tienen otra vida después, ¿no? Eso es lo que dice. Pero no es cierto eso. No es cierto. Entonces, bueno, acá dice que el temor al infierno es un freno. Si quitas el freno, el hombre, como no va a temer a nada, se va a entregar a todos los excesos, como estos que están acá en la figura, en el becerro de oro, ¿se acuerdan? Cuando regresó Moisés con los mandamientos, se le encontró en un jolgorio, en una orgía y todos los que se quedaron abajo. Entonces, vamos a refutar eso. La justicia divina determina el estado feliz o desgraciado en la vida futura, pues la justicia divina es perfecta, ¿no? Entonces, en primer lugar, un castigo, no porque sea temporal, va a ser menos penoso o doloroso, ¿sí? O sea, el castigo es doloroso, así sea por pocos días, pocos años, no sé. No es necesidad que sea eterno para que sea doloroso. Por otro lado, una penalidad en la que no se cree no es ningún freno, ¿no? O sea, si yo no creo en la existencia del infierno, no me va a frenar nada, pues. La creencia en las penas eternas tuvo su utilidad y su razón de ser en algún momento de la historia, cuando ya dijimos, cuando la gente era todavía muy primitiva, muy básica, ¿no? Entonces, en ese momento sí había que controlarlos con meterles miedo, ¿no? Porque no pensaban mucho, no tenían su desarrollo intelectual muy elevado. Pero ahora no, pues, ahora no es tan así. Ahora pasa al revés. Si tú le hablas de esto sobre todo a los jóvenes, a los niños de ahora, le habla de esto y ya no te creen, pues como era antes. Más bien vas a fomentar que sean crédulos, al revés. Porque si no frena el mal entre los que creen, menos va a frenarlo entre los que no creen. ¿Sí? Hay algunos que creen todavía en el infierno, pero igual no se frenan, no se frenan. Y los que no creen menos todavía, ¿no? Entonces no tiene sentido. A ver, ¿cuál es la imposibilidad material de las penas eternas? Primero, pregunta, ¿el alma progresa? ¿Sí o no? Ahí está la respuesta en el dibujito. Sí, sí progresa. Entonces, si el alma progresa, entonces no son posibles las penas eternas, porque estarían estancadas, no progresarían, ¿no es cierto? Entonces, miremos la variedad de aptitudes morales e intelectuales que hay en la Tierra, desde el no contactado de los lugares recónditos, llamados salvajes, hasta el hombre civilizado, hasta el más intelectual, el más culto y refinado, ¿no? Igual, también podemos ver la diferencia de un mismo pueblo de un siglo a otro. Un mismo lugar, un mismo pueblo, si comparamos 2023 contra el año 1923, ya nos daremos cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Que ha evolucionado de alguna manera, ¿no? Entonces, si no fueran las mismas almas, admitiríamos que Dios crea almas con diferente adelanto, ¿cierto? Favoreciendo a unas y destinando a otras a la inferioridad eterna, ¿no? Entonces, eso equivaldría a decir que no hay progreso, que las almas inferiores quedan en el pasado y después van llegando a almas más elevadas. No es así. Son las mismas almas que van progresando a través del tiempo y reencarnando, porque ese es el destino del hombre, ¿no? Evolucionar, progresar. Esto pues niega la justicia divina, ¿no? Dios no hace diferencias.
Entonces, las almas más adelantadas son las mismas almas que fueron atrasadas en el pasado, pero lograron progresar a través de la reencarnación. ¿Sí? Dios nos da esa bendición de poder mejorar, no en una, sino en muchas existencias, hasta llegar a esa dicha eterna que nos promete, ¿no? A ver, ¿qué pasa si suponemos que el alma tiene una sola existencia, como hay algunas religiones que lo proclaman así, ¿no? Suponemos que el alma tiene una sola existencia. Por ejemplo, a ver, imaginemos, ¿ya? Un joven de 20 años que es ignorante y vicioso, ¿ya? Pero vive en un entorno favorable para su desarrollo. O sea, su familia, la gente que lo rodea, son personas buenas, digamos, ¿no? Y esta persona, este joven, todavía está en el vicio, esas cosas, ¿no? Pero se instruye y se esfuerza en mejorar y al final llega a ser un hombre de bien, como dicen, ¿no? Hombre, progresa, digamos, y deja atrás todos sus vicios, todas su parte, su ignorancia, digamos. Entonces, si muere de anciano, entonces estaría salvado, digamos, ¿no? Porque ya, asumiendo que es una sola existencia, ¿no? Estaría asegurado, ¿no? Si muere de anciano, está bien, se va para el cielo, como dice, se va para el cielo. Pero, imagínense que ocurre un accidente y lo mate joven, entonces sería condenado, deteniéndose de esa manera su progreso, ¿no? Si es que solamente hay la duración del alma es en una sola existencia, ¿no? Entonces ahí hay una cosa media que no cuadra, ¿no? Y tal es así, por ejemplo, que eh, la pregunta viene, ¿no? ¿Por qué no podría progresar después de su muerte? Porque una causa fortuita truncó su mejora, ¿no? O sea, no es que él no quería progresar, él quería progresar, pero mala suerte, un accidente y se muere. Entonces, él debería poder seguir progresando luego de muerto, ¿no? El dogma de la eternidad de las penas es un obstáculo insuperable para el progreso del alma, claro, ¿sí? O sea, el chico que quería progresar, pero todavía estaba en el vicio, muere y entonces estaría condenado para siempre. Entonces, no hay sentido en eso. Y la ley de progreso existe, pues es patente, la podemos vislumbrar, ¿no? Es una ley natural, una ley divina, la ley de Dios, la ley del progreso. Todo progresa, ¿no? Progresa el planeta, progresan las almas, progresan las sociedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Imagínense San Agustín, San Pablo y tantos otros hombres que alcanzaron su espiritualidad, no hubiesen podido llegar a la santidad de haber muerto, dice, antes del progreso que los condujo a su conversión, ¿no? Acuérdense cómo eran, ¿no? Antes de convertirse, ¿no? Si hubiesen muerto antes de convertirse, ya fueron, digamos, estarían condenados a estas llamadas penas eternas. Entonces no hay lógica ahí, ¿no? Entonces, entendamos esto, ¿no? Al igual que el Evangelio, la doctrina espírita dice que el hombre es hijo de sus obras, definitivamente, ¿no? No heredo de nadie, no he hecho la culpa al otro, no, es lo mío, no, mi esfuerzo o mis errores, ¿no? Soy hijo de mis obras. Y esta doctrina de las penas eternas no es de este tiempo, no es de este tiempo, ya no aplica, ya estamos en otra época. Como les decía, no fue un temor útil hasta que el hombre evolucionó su comprensión moral e intelectual también, ¿no? Acá hay un ejemplo, como está el niñito ahí, asustado, dice. Ustedes han oído hablar también a los niños, a veces hay algunos papás o adultos que para que se porten bien los niños los amenazan con el cuco, ¿no? Le dicen,
pórtate bien, que viene el cuco o el roba niños, ¿no? El cuco y te va a robar. Eh, Cuando al comienzo, pues el niño acepta, ¿no? Acepta y tiene miedo y se controla, ¿no? Cuando está chiquito, pero ya cuando comienza a pensar mejor, ¿no? El niño entiende y descubre que el cuco no existe, pues es un invento, ¿no? Y más aún, si el adulto insiste con lo del cuco, el niño pierde la confianza en esas personas que le insisten con una cosa que es mentira, ¿no? O sea, me hablan de una cosa que no, el niño ya entiende, razona y entonces tratan de engañarlo con algo que es falso, ¿no? Y el niño lo sabe. Entonces pierde confianza en esa persona, ¿no? Entonces, el creer en algo es un acto del entendimiento. No es que podamos imponer a alguien que crea, ¿no? O sea, hay un proceso de razonamiento, hay un proceso lógico para poder creer en algo, ¿no? Tiene que estar basado en algo que tenga sentido a nuestro razonamiento, nuestro análisis, ¿no? No es que me impongan, yo lo creo porque me impusieron, ¿no? No es así. Ese sería algo ciego, ¿no? Sin análisis. En este caso, por ejemplo, en el tema de las penas eternas, si el hombre quiere creer, va a buscar la verdad en una creencia que sea más racional de acuerdo a su lógica y se apartará de esa doctrina de las penas eternas o simplemente no creerá en nada. O se aparta de ahí o se va a la incredulidad, al ateísmo, ¿no? Y el tema es que este dogma de las penas eternas ha conseguido únicamente que hayan más materialistas y más ateos que filósofos, en realidad. Al contrario, su efecto es negativo más que positivo. ¿Por qué? Porque en base a la ley del progreso, las ideas progresan, pues también, ¿no? Las ideas, las sociedades, las mentes de las personas, ¿no? Y esta nueva revelación que está en base la codificación de la doctrina espírita, provee ideas en realidad más sanas, más saludables sobre nuestro futuro como seres espirituales que somos, ¿no? Y nos demuestra algo muy importante, que nuestra felicidad está en nuestras manos. Nosotros podemos construir nuestro futuro en base a nuestro presente, ¿no? Nuestras acciones actuales. Si me equivoqué en el pasado ya no puedo ir al pasado y regresar, ¿no? Pero estoy ahora. Y ahora mi determinación me permitirá sembrar cosas que después voy a cosechar y que me van a dar frutos buenos, felicidad, tranquilidad, paz, armonía, etcétera, amor, ¿no? ¿No? Sin embargo, hay todavía oposición a esta propuesta, básicamente por lo mismo de siempre, ¿no? Ustedes en algunas oportunidades han comentado también el hecho de los intereses, ¿no? Hay intereses particulares, económicos, políticos, intereses de mantener poder sobre todo. Entonces no dejan que esto se disemine más y que la gente esté tranquila y feliz, ¿no? Sino que la quieren tener atemorizada y para poderla controlar, ¿no? Y mantener el poder, ¿no? Y más aún, esto está en las escrituras, ¿no? El profeta Ezequiel, no sé si han oído hablar de él. Él habla de la eternidad, sobre la eternidad de las penas y el llamado pecado original, ¿no? Que nos hicieron creer desde pequeños que veníamos manchados por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Por ese pecado todos llevamos una parte de esa culpa, es lo que nos dice, nos dijeron desde pequeños, ¿no? Suena gracioso, pero es cierto, todos, yo también, todos hemos recibido ese mensaje, ¿no? Y que las penas son eternas. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice Ezequiel, ¿no? Ezequiel explícitamente niega las penas eternas y la herencia del pecado original, ¿no? Eso tiene cierta lógica, pues, ¿no? Tiene más lógica que, ¿no? A ver, dice su versículo 20 dice, el alma que ha pecado morirá por sí misma.
por sí misma. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre, y el Padre no llevará la iniquidad del Hijo. La justicia del justo estará sobre él, y la impiedad del impío estará sobre él. O sea, en otras palabras, yo no voy a heredar mis faltas a mis hijos, ni mis hijos me van a heredar sus errores a mí, ¿no? O sea, es individual. Cada uno hace su esfuerzo y sus errores, sus aciertos, van a determinar su condición en el futuro. ¿Sí? Es lo que dice. ¿Qué más dice Ezequiel? El 21 dice, si el impío hace penitencia de todos los pecados que había cometido, si guarda todos mis preceptos y si obra según la equidad y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá, ¿no? O sea, te da opción, Dios en este mensaje da opción a que el que se equivocó pueda enmendarse, pueda regresar al camino de la luz, al camino bueno, ¿no? Entonces, y vivir, ¿no? Como dice acá, vivir y no estar sumido en el dolor. Entonces, da la posibilidad. Dios mío lo dice. En el versículo 22 dice, no me acordaré de todas las iniquidades que había cometido. Vivirá en las obras de justicia que habrá hecho. Claro, o sea, en otras palabras, si me equivoqué en el pasado, puedo con mis acciones de caridad, de bondad, puedo reivindicar con amor lo que me equivoqué. Ese servicio, ese amor al prójimo, esas obras de bien, me va a permitir subsanar esos errores del pasado. Lo dice Ezequiel. Y por último nos recuerda esto, ¿no? Dios dice, ¿no? ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Dios. No quiero más bien que se convierta y que se retire de sus extravíos y que viva. Perdón. Este es un mensaje alentador, ¿no? Dios no quiere que nos vayamos al infierno todos, ¿no? Y menos para siempre. Dios quiere que seamos felices todos, ¿no? Y nos da la oportunidad y las herramientas y la forma de poder evolucionar y mejorar siempre, ¿no? Siempre. Hasta la persona más, el criminal más avesado, hasta el más sanguinario, todos vamos a llegar a ser perfectos, ¿sí? No significa que aquel sanguinario o criminal, Dios le va a pasar por agua tibia sus errores, no, tampoco, ¿no? Tendrá que expiarlos de alguna manera, ¿no? En la misma proporción con equidad, ¿no? En la misma proporción del daño que causó, ¿no? Pero está la posibilidad de regresar al bien, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Un poco extensa, pero creo que ha sido algo un ejercicio de filosofía y de lógica bastante interesante que hemos podido analizar juntos y espero que nos sirva a todos para iluminar nuestras mentes y poder analizar las cosas con otra óptica, ¿no? Muchas gracias por su atención. Igual los esperamos el próximo martes con otro tema similar para mejorar nuestro desarrollo espiritual, también intelectual, ¿no? Conociendo estas cosas, ¿no? Camino de Amor les agradece. Y si quieren referirse más al tema, pueden acudir a este libro que es extraordinario, que se lo recomiendo a todos, es El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, codificado por el profesor Allan Kardec, ¿no? En la primera parte, como les decía, de este libro está todo el detalle que acabamos de revisar, y más aún, hay mucho más, ¿no? Mucho más, que nos abre las luces, ¿no? Para los ojos, para poder ver de una manera clara estos temas, ¿no? Y también para invitarlos a los días lunes a las 7:30 en este mismo canal de Zoom, para poder compartir juntos, reflexionar juntos de manera práctica mensajes de Jesús aplicados a
a la vida diaria, a nuestras experiencias personales propias, ¿no? Enriquecernos juntos en esta corta reunión, porque es una reunión de 3/4 de hora más o menos, que nos aviva y nos hace iniciar bien la semana, ¿no? Todos los lunes a las 7:30, hora de Lima, Bogotá y Ecuador. Y también recordarles que los días jueves tenemos nuestra reunión ya de vibración por aquellos que están pasando por problemas físicos, enfermedades, personas que tienen desequilibrios espirituales, mentales, igual problemas de familia o hermanos que han desencarnado, ¿no? Pueden registrar sus pedidos a este número de WhatsApp, 987-549-886. Queridos hermanos, dejo de compartir con los amigos de Facebook, no sin antes agradecerles infinitamente su participación y esperando que sea de utilidad el tema que hemos tratado el día de hoy. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana.